aprobación o no del presupuesto 2017, en el que se ha dicho el 75% va a ser destinado a lo que el Ejecutivo llama inversión social. Sí. ¿Por dónde comenzamos a explicar? Bienvenido. Bueno, lo primero, gracias. Lo primero es decir que el conflicto que se produce del Poder Legislativo con todos los demás poderes tiene su origen en varias mentiras colectivas. Es decir, el presidente de la Asamblea Nacional, en su primer discurso, el de instalación, señaló que en 6 meses iba a salir del presidente Maduro. Habló allí de un sinnúmero de posibilidades en su mente onírica, fantasiosa. Todos sabíamos que nada de eso era cierto, era una lectura muy parcial de la Constitución. Ellos hablaron de enmienda, ellos hablaron del impeachment, el juicio político, ellos hablaron de la renuncia, hablaron del revocatorio, hablaron de la enfermedad mental o física, hablaron del pronunciamiento del Tribunal Supremo. Es decir, ellos hablaron de todas las llamadas faltas absolutas previstas en la Constitución. Ninguna de ellas se dio ni se iba a dar, entre otras razones porque la lectura constitucional era parcializada. Se olvidaba que había que transcurrir un procedimiento en el Poder Ciudadano o tenía que transcurrir en el Tribunal Supremo de Justicia para luego poder evaluar en la Asamblea Nacional. En el caso de la enmienda, seguramente tú recordarás, cuando en cadena nacional con el presidente Maduro, nosotros respondimos diciendo, bueno, de la misma manera en que ustedes piensan plantear una enmienda para reducir el periodo del presidente, el presidente en Consejo de Ministros también puede plantear una enmienda para reducir el periodo de ustedes. Esta polémica en realidad se origina en que no han tenido la madurez, la seriedad, la responsabilidad necesaria para administrar esa mayoría circunstancial, pero mayoría que les dio todos los quórum de validez que prevé la Constitución. Y en una forma muy infantil, muy inmadura, bueno, desaprovecharon los tiempos, desaprovecharon las competencias y atribuciones que esa mayoría tendría de acuerdo a la Constitución, y hoy día en realidad están muy deslegitimados. Esto ha traído por consecuencia una especie de radicalismo verbal, pero también un desconocimiento muy grave de la Constitución y de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Ellos incorporan, a pesar de la negativa de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia hasta que no termine el juicio, negativa producto de lo que se llama en derecho una medida cautelar, una medida de protección del procedimiento, para que al final tenga el resultado correcto de acuerdo a las normas y de acuerdo a los principios de justicia y de verdad que deben seguirse. Bueno, ellos desacataron esto, desafiaron al Tribunal Supremo. Sumando a los diputados de Amazon. Los incorporaron y a partir de allí se producen 2 decisiones. Una de la sala electoral, donde dice, bueno, esto le hace perder eficacia a cualquier decisión que tome la Asamblea Nacional. Y además es muy grave que estén en una situación de desacato. Luego, en una decisión de la última de la Sala Constitucional, ya es más directa y entonces le dice, en virtud de que están en contra de la Constitución, desacato, contumacia, enfrentamiento fuera del texto constitucional, la consecuencia no es otra, sino que todos sus actos carecen de validez. Ahí es donde empieza el problema, porque ¿cómo podría el jefe del Estado, el presidente Maduro, presentar un presupuesto ante un poder que está invalidado en sus actos? Invalidado, disuelto, total, ¿cuál es el término correcto? Invalidado, todos sus actos están invalidados, porque la disolución es otra cosa, vamos a aclararla. La disolución es el adelanto de elecciones, viene del sistema parlamentario, se tomó en nuestro sistema, en la constituyente del 99, su único objeto es adelantar elecciones, pero hay que aclarar que la única forma de hacerlo es que se aplique el artículo 240 de la Constitución. Esto es, que se produzcan 3 votos de censura que acarreen la remoción del vicepresidente. En ese momento se activa la facultad presidencial para convocar
inmediatamente a nuevas elecciones. Eso es lo que se llama disolución parlamentaria. Ahora, regresando al tema, la verdad es que perdieron todas sus facultades, todas sus prerrogativas. Quiero aclararte que no es un hecho inédito de Venezuela. Hay constituciones como la de 1978 de España, donde se señala que cuando los diputados están fuera del marco de su reglamento, de la ley o de la Constitución, pierden todas las prerrogativas parlamentarias. Aquí de lo que se trata es que los actos están invalidados y además agrega la Sala Constitucional muy sabiamente, todos esos actos son de nulidad absoluta, lo que quiere decir que no existen. Entonces la pregunta es, el verdadero problema es, bueno, ¿cómo hace el presidente? No tendría ningún sentido que el presidente Maduro presentara el presupuesto ante la Asamblea Nacional. Porque resulta que todos los actos que haga están viciados a nulidad absoluta. El presidente muy sabiamente, muy equilibradamente, muy democráticamente, muy constitucionalmente, planteó el problema ante el país y tomó dos medidas. Una muy correcta en el orden de la legitimidad. Esta es una democracia participativa y protagónica y bueno, que todo el país, que el pueblo organizado y expresado en asamblea discuta, debata, considere, analice, critique, evalúe todo lo que es el presupuesto, participación de todos los ciudadanos y del pueblo de Venezuela en particular, y la otra decisión dirigirse al Tribunal Supremo de Justicia para que el tribunal resuelva este conflicto.